fascinación por la fotografía comienza cuando de niño, en el lugar donde trabajaba mi padre, nosotros dormíamos allí y a veces la siesta, ¿no? Entonces había un agujero en la puerta, un agujero chiquitito, y en las horas de máxima luz de la siesta entraba una imagen, se formaba una cámara oscura. Era lo que llaman ahora estenopeica, que es la cámara oscura de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces yo veía aquello, se proyectaba sobre una pared blanca, y entonces veía a las personas que había en la calle moviéndose. Y había un cartel que ponía materiales de construcción, y yo leía materiales de construcción, pero estaba al revés. Y entonces era mágico aquello, era como tener el cine en casa, pero de alguna manera era diferente, ¿no? Porque es que estaba del revés. Entonces aquello por una mente infantil como que se me quedó grabado, ¿no? Y yo creo que ese es el principio, ahí es donde realmente, porque yo siempre de niño recuerdo que pensaba, cuando sea mayor me voy a comprar una cámara porque quiero fotografiar esto, quería fotografiar precisamente el pueblo de mis padres. De hecho, cuando yo comienzo a hacer fotografía, el primer lugar donde tomo fotos es ahí, es en Cespedosa, en el pueblo de mis padres, ¿no? Indudablemente la memoria está presente prácticamente en el 100% de mis últimos trabajos, ¿no? Siempre ha estado presente de una manera u otra, pero actualmente es que ya básicamente gira alrededor de la memoria. En el caso del trabajo de Chambi es ver qué es lo que ha ocurrido en esa sociedad en estos 80 años entre Chambi y la actualidad, qué es lo que ha ocurrido en esa sociedad y qué es lo que permanece de la memoria de esa sociedad, ¿no? Pero es que esa es una de las principales funciones que tiene la fotografía, porque es que la fotografía es un registro, al fin y al cabo es un registro. Se le podrá llamar arte, podrá ser muchas cosas, pero también es un registro. Y es una de las principales cualidades que tiene la fotografía, que es que capta la realidad. Aunque luego nos guste separarnos de ella, pero capta la realidad. Y bueno, yo creo que es una función que hay que tener en cuenta, ¿no? Que además dicen que es fidedigna, yo creo que no. La fotografía siempre miente, no es la memoria exacta, pero a mí personalmente me gusta mezclar la memoria con los sueños, ¿no? Pero bueno, eso también es un juego de la fotografía, el jugar con la verdad y la mentira. Yo comienzo a hacer fotografías en el año 77 y en un principio lo que hago es lo que se hacía en aquella época, que era hacer fotografías pues, que intentan ser bellas, buscando la luz más bonita, los escenarios más bonitos. Bueno, era una fotografía que en mi caso en concreto no reniego de ella porque fotografiaba los lugares que a mí me apetecía fotografiar, que eran los lugares de mi infancia, ¿no? Mayormente, ¿no? Y en el año, creo que fue en el año 82, veo una exposición llamada Fotografía Latinoamericana, comisariada por Erika Villeter, allá en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria, y aquello me fascina, ¿no? Porque de repente me encuentro una fotografía que yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Porque hasta entonces yo me había movido en los aledaños de la Real Sociedad Fotográfica, pero no había llegado a entrar, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta de que existe una fotografía que está orientada fundamentalmente hacia el ser humano. Entonces me di cuenta de que lo que es importante es el ser humano. Todo eso hace que cambie la forma de ver la fotografía. Pero aún tenía que haber un cambio mayor todavía. Y ese cambio se produce a partir del año 90. Esto estamos hablando de los años 80. Y a partir del año 90 conozco una persona que es fundamental, que es Publio López Mondéjar, el famoso fotohistoriador. Y él le comento que voy a hacer un trabajo de Perú y él me dice, tienes que leerte esto, y me empieza a dar libros sobre el Perú. Libros de Vargas Llosa, bueno, a Vargas Llosa ya le conocía, obviamente, había leído de él, pero me trae libros de Manuel Escorza, me trae libros de Ciro Alegría, de José María Arguedas y sobre todo la poesía de César Vallejo. Y entonces me doy cuenta de que esa literatura es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Porque de alguna manera nos tenemos que cargar. Y la literatura, en mi caso, es lo que me carga. No son la vivencia, no es el cine, no, es la literatura. Entonces, para mí, el descubrimiento de que la literatura
está tan engarzada con la fotografía, es tan importante para la fotografía, eso cambia totalmente mi forma de trabajo. El primer día que nosotros llegamos al Cuzco, nosotros fuimos a hacer las ampliaciones de Martín Chambi, Juan Manuel Díaz Burgos y yo. Esto fue en abril de 1990. Y justamente llegamos un Viernes Santo, era Viernes Santo, y bueno, ese día no trabajamos porque el primer día tienes que descansar, porque te puede dar el soroche, etcétera, el mal de altura. Y entonces descansamos y quedamos con el nieto de Martín Chambi en la Plaza de Armas del Cuzco. Pues serían las 3 o las 4 de la tarde. Y entonces vamos allí y estaban la gente preparando la procesión de Semana Santa. Entonces nos quedamos a esperar la procesión y nos metemos en la procesión. O sea, de repente me encuentro inmerso en un mundo que se parece al nuestro, pero que tiene unas notas completamente diferentes. Entonces, claro, a partir de esa fascinación comienza el trabajo. Y era curioso porque mismamente cuando nosotros llevábamos una caja que pesaba 200 y pico kilos, donde llevábamos todo el laboratorio, llevábamos la ampliadora, marginadores, líquidos, papel, todo un laboratorio entero nos llevamos en esa caja. Se necesitaban 4 personas y nosotros no podíamos, nosotros 2 solos con la caja no podíamos. Entonces llegamos al Cuzco y contratamos a 4 personas para que nos lo llevaran. Y cuando nosotros vemos a esas 4 personas que iban con las célebres ojotas, las ojotas son una especie de sandalias hechas con rueda de coche, de la goma, que lo cortan a la medida del pie, le atan un par de tiras que las cortan, lo cosen y eso es una sandalia, ¿no? Pero los pies aquellos, era totalmente Martín Chambi, iban vestidos con sus ponchos, con su ropa deshilachada, eran como el gigante de Yusco de Martín Chambi, pero en el año 1990, no en el año 1930, es decir, habían pasado ahí 50 años, o 50 y tantos años, pero prácticamente los rostros, la ropa, eran muy semejantes, ¿no? Entonces, claro, estábamos haciendo la fotografía de Martín Chambi, salíamos a la calle y seguíamos viendo cosas que había fotografiado Martín Chambi y seguían prácticamente igual, ¿no? Era una cosa fascinante. En el año 99 además incorporó la cámara de 20x25 y aquello supone un salto tremendo, ¿no? Porque era justamente lo que necesitaba el trabajo, una cámara de formato grande igual que Martín Chambi, ¿no? ¿Hasta qué punto estaba organizado el viaje? Bueno, estaba organizado en el sentido de que yo sabía los sitios donde iba a visitar, pero no sabía el tiempo que me iba a quedar en cada lugar. O sea, yo no iba con los hoteles preparados ni con nada. O sea, simplemente yo llegaba allí, buscaba el avión que hubiese, o si no había avión, el auto o lo que fuera, para llegar al sitio. Y una vez allí me movía libremente. Es decir, hay una parte de organización previa, pero hay una parte que está a la improvisación, ¿no? Según va saliendo, no moviendo. Porque no puedes ir de estar un día ahí y tienes que estar ahí por narices. Hay que dejar libre a... Muchas veces que nos hemos quedado en pueblos a dormir, que no había ni hoteles ni había nada porque el sitio era interesante, ¿no? Y entonces nos apetecía quedarnos ahí, ¿no? Pero esa organización previa en casa era otra de las cosas que le daba sabor al viaje, ¿no? Toda esa preparación, todo ese alimentar a la memoria, la mente, alimentar la mente y también literariamente. O sea, leerme toda la literatura para ir con una idea de lo que quería contar, ¿no? De lo que es Perú, para saber qué es lo que me iba a encontrar también. Cuando tú lees a José María Arguedas, te das cuenta de que está reflejando muy bien cómo es el mundo del campo de los Andes, ¿no? Escucha la vibración de mi cuerpo, escucha el frío de mi sangre, su temblor helado. Escucha sobre el árbol del Ambras el canto de la paloma abandonada, nunca amada, el llanto dulce de los caudalosos ríos,
de los manantiales que suavemente brotan al mundo. Somos aún, vivimos. No, es que el surrealismo está presente en todas partes, ¿no? Pero además Perú, y en estas zonas en concreto, donde entra muy en conflicto lo moderno con lo tradicional, se dan muchas veces paradojas, y de la paradoja surge el surrealismo, ¿no? Yo he visto escenas absolutamente surreales, ¿no? Por ejemplo, encontrarte la Torre Eiffel en la habitación de un anciano que no sabe ni lo que es la Torre Eiffel ni dónde está puesta, no sabe ni qué es París, ¿no? Entonces ese choque tan surrealista a mí me atrae, como me atrae el conflicto, el choque entre culturas, ¿no? Entre la cultura occidental y la cultura autóctona de allí de los Andes, ¿no? Es una cosa que voy buscando realmente. En Perú viaja el sol hay una mirada fascinada con Perú y también con Martín Chambi, pero no voy buscando la huella de Martín Chambi. Valle Sagrado, que es un proyecto que comienza en el año 2009, es decir, 9 años después de terminar Perú viaja al sol, ahí sí hay un homenaje a Martín Chambi. Y entonces ahí lo que hago es que voy buscando primero los lugares donde Martín Chambi tomó sus fotografías, pero también voy buscando los mismos temas que él trató, es decir, retratos, fotos de grupo, escenas de ambiente, la clase alta y la clase baja, algo de paisaje, de ruinas incas. Entonces voy buscando los mismos lugares y también los mismos temas. Y además voy solamente con la cámara de placas, es decir, ya el trabajo lo hago fundamentalmente con una cámara de placas, igual que las cámaras como las que él trabajaba. Una cámara de madera, con un objetivo, con un trapo negro, exactamente igual que Martín Chambi. ¿Qué varía? Varían dos cosas. En primer lugar, varía la película, yo trabajo en color, y además varía que yo tengo otra mirada. La mía es una mirada del siglo XXI, con todo el bagaje de lo que hemos visto, y entonces no es la misma mirada que la de un fotógrafo de principios de los años del siglo XX, es decir, hay una diferencia de forma de abordar eso. Los mismos temas, los mismos lugares, todo se afronta de distinta manera. Porque quiero sentirme de alguna manera como Martín Chambi y entonces ponerme en su piel, hacer sus mismos temas en los mismos lugares y con una cámara muy parecida. Al final hay dos objetivos fundamentales en este trabajo. Por un lado, ver qué es lo que había ocurrido con la sociedad que fotografió Martín Chambi, es decir, los mismos lugares, los mismos temas, qué es lo que había ocurrido en estos 80 años, cómo había cambiado todo aquello. Y por otro lado, el segundo objetivo que yo pretendía era ver qué es lo que había pasado con el lenguaje fotográfico. Es decir, cómo un fotógrafo de hoy día, cómo resuelve los mismos temas, los mismos lugares que fotografió Martín Chambi. Es decir, qué ha cambiado la mirada del fotógrafo. Machu Picchu, mismamente de como yo lo conocí en el año 1990, donde ya había turismo, pero era muy pequeño el turismo que había. Machu Picchu era como más salvaje, tú podías meterte casi por cualquier lado, ¿no? Ahora no, ahora está todo acotado, tienes tus cordelitos que no te dejan pasar, en cuanto que entras por donde no hay un tipo tocando el pito, diciéndote que por ahí no se entra. Yo nunca robo fotos, a mí no me gusta ir ahí a hacer fotos sin permiso. Es decir, yo siempre que llego a un lugar lo primero que hago es hablar con las personas. Y entonces hablas como una persona, si es que es tan sencillo como simplemente hablar, punto. No hay ningún milagro, no hay ningún misterio, hay que hablar con respeto. Y luego, lo que hablábamos de la dignidad, ¿no? A mí lo que me interesa es la dignidad de las personas. Yo no voy a fotografiarles cuando están haciendo una cosa que no les gusta. Le fotografío en sus casas, en sus lugares donde se encuentran a gusto, o le fotografío en sus lugares de trabajo. Entonces yo trato a las personas como personas. Evidentemente, si no me interesan como personas, no les hago fotografías, pero si me interesan para hacerle fotografía,
Entonces ya el respeto es máximo, con lo cual eso se ve en la fotografía, eso se tiene que ver siempre en la fotografía. Cuando hay un respeto y hay un tratamiento con dignidad, eso siempre se ve en la fotografía. Es una mezcla de todo. De hecho, muchas veces yo mismo pienso, digo, estoy loco, me voy a ir con este trasto. Claro, una cámara 20-25, la cámara puede pesar 6 kilos, pero luego los objetivos pesa cada uno 2 kilos y pico. Es decir, a eso añádele los chasis, que tienes que llevar una buena proporción de chasis, porque claro, a lo largo de todo el día no puedes andar cambiando, cargando y descargando las placas, pues necesitas una habitación a oscuras. Entonces, entre los chasis, los objetivos, la cámara, el trípode, más luego alguna otra cámara que lleves de apoyo, al final es una carga fuerte, ¿no? Pero es que cuando tú montas la cámara 20-25 y miras esa cámara oscura con el trapo negro y ves la imagen del revés, es que eso no tiene nada que ver con la fotografía convencional, no tiene nada que ver con hacer así y disparar, es otro mundo. La imagen se está formando ahí, estás viendo cómo se forma la imagen, ¿no? Entonces tiene una magia la placa que es imposible de obtener con el digital. Pero es que es más, es que las personas a las cuales tú fotografías, para ellos también es una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Porque ya se ha perdido la memoria de los fotógrafos. Todavía quedan ecos, todo el mundo sabe cómo era la fotografía antigua, y entonces cuando te ven aparecer con ese trasto, y cuando te ven ahí con el trapito negro, pues sienten una curiosidad tremenda. Y aparte tiene ese lado romántico, ¿no?, de cómo trabajaban los fotógrafos antiguos. Pero además es que tiene otra posibilidad, y es que con la cámara de placas tú puedes mover el objetivo. Y el mover el objetivo, que parece que mover el objetivo, ¿qué es eso de mover el objetivo? Mover el objetivo es que tú puedes desplazarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, o mezclar los dos movimientos. Y con eso lo que consigues es elegir el plano de enfoque. Con una cámara normal el plano que tú enfocas es un plano frontal siempre recto. Pero con esta no, entonces tú puedes enfocar a los ojos y estar desenfocado los pies. O puedes enfocar un objeto que está aquí y otro que está a 200 metros, porque has escogido el plano que pasa por los dos puntos. Es un poco complicado de entender, pero una vez que le coges el truco a la historia, te das cuenta de que tiene unas posibilidades creativas inmensas, ¿no? Porque puedes dirigir la mirada hacia donde tú quieres que vaya la mirada, puedes hacer que la fotografía resulte irreal, mágica. En fin, para mí es una herramienta fabulosa, es fundamental. Sí, hay fotógrafos que les gusta autorretratarse, ¿no? Como que de alguna manera quieren lanzar su imagen, analizarse a sí mismos a través de la fotografía, ¿no? Es decir, no es tanto un narcisismo como un buscar cómo se es uno mismo, analizarse a sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay el autorretrato propiamente dicho, es decir, la fotografía que tú te haces y se te ve tu rostro, y luego hay otro autorretrato mucho más profundo, que es el autorretrato de lo que hay en tu interior, ¿no? No tu rostro, sino tu interior, ¿no? Y ahí sí me autorretrato continuamente. Fundamentalmente es la forma en que miraba a la gente, ¿no? La dignidad, cómo sacaba la mayor dignidad posible a todas las personas. O sea, nunca iba buscando el lado feo, siempre iba buscando el lado más humano, el lado más digno de las personas. Para mí esa es la principal lección. Luego hay otras más fotográficas, ¿no? Tema compositivo, tema de luz, tema de gama tonal, pero realmente la verdadera lección para mí es esa. Es ese mirar al ser humano buscando toda su dignidad. Es una cosa que yo siempre he intentado sacar en mi fotografía. Y luego también, como una lección, es cómo una persona partiendo del lugar más humilde de la tierra, cómo puede llegar a ser un gran fotógrafo. Creo que es una cosa a admirar, ¿no? El pundonor, la lucha, el querer hacer el trabajo bien, le lleva a una persona como Martín Chambi a pasar a la historia de la fotografía. Me parece admirable.